Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de My Stand In. Joe conoce a su cuñada basados en el libro. Esta es la primera vez que Joe realmente entra en contacto con el negocio de Ming. La escala de esta compañía realmente lo conmocionó. Debe ser difícil para Ming administrar una empresa tan grande y al mismo tiempo estar expuesto al público. Joe puede imaginar cuán cansado está Ming todos los días. Aunque Ming ahora está tratando de desaparecer del público, pero cuando su automóvil entró en el patio del edificio de oficinas, vieron a una docena de niñas sosteniendo pancartas con el nombre de Ming, bloqueadas por los guardias de seguridad en la puerta. Joe miró a esas chicas jóvenes que no tenían miedo del frío helado. No pudo evitar suspirar. Joe se mantuvo como siempre, fríamente indiferente. Ni siquiera los miró. Joe probablemente entiende por qué Ming está conduciendo un automóvil tan discreto. Incluso todas las ventanas están teñidas de negro. Tomaron el ascensor subterráneo de garage hasta la oficina de Ming. Una vez que salieron del ascensor, Jian Yuan se acercó. Presidente Yang, Wang está aquí. Bueno, en la recepción, sí, además de él, también hay... ¿Quién más? La señorita Yan también está aquí. La expresión de Ming cambió ligeramente. ¿Qué está haciendo ella aquí? No lo sé. ¿Te diriges ahí ahora? Min suspiró. Sí. Entonces, Yan Yuan miró a Joe. La joven señorita de la familia Yan es particularmente estricta en los asuntos de su hermano. En contraste, el hermano mayor de Ming se hizo de la vista gorda. El hermano y la hermana de Ming habían discutido muchas veces sobre la orientación sexual de Ming. Traer a Joe con él esta vez seguramente empeorará las cosas. Está bien. Min palmeó la espalda de Joe. Vamos. Tarde o temprano Min tendrá que enfrentar a su familia. Min ya podía adivinar la intención de Wang Yudong de traer a Min para obtener lo que cada uno quiere. Ambos tendrán que rendirse. Joe también dudó mientras miraba a Ming. Ming lo trajo hacia la recepción. Tan pronto como entraron a la recepción, vieron a una pareja muy parecida sentada en el centro del sofá conversando alegremente. Al ver que Ming había venido, Wang se puso de pie, pero todavía se aferró a la mano de Ming. Ming también se puso de pie. La que usualmente usaba tacones de 6 y 7 centímetros de altura, ahora usa un par de zapatos de suela blanda. Hermana, cuñado, Min asintió con la cabeza, lo que pudo considerarse como un saludo. La sonrisa de Ming se desvaneció cuando los dos entraron. Es probable que Wang le haya dicho algo, lo que la hizo mirar furiosamente a Joe en el momento en que entró. Joe nunca ha tenido ningún conflicto con las mujeres en toda su vida. Aunque no se siente atraído por ellas, siempre ha sido amable con sus amigas. Se había convertido en una segunda naturaleza para él. A pesar de que Ming no parecía demasiado cordial, todavía sintió y sonrió levemente. Ming pareció estar aturdido por un momento. Luego, incómodo, volvió la cara hacia un lado. Ming se sentó en el sofá. Cuñado, pensé que hoy vendrás a hablar de negocios. ¿Por qué trajiste a mi hermana? Ustedes hablan sobre sus cosas. Tenerme aquí todavía no lo afectará. No te he visto en mucho tiempo también. Ming miró a Wang. Luego regresó otra vez para hablar. Es mi regla separar mi negocio de los asuntos personales. Wang sonrió sin expresión. Ming no es un extraño. Tengo que llevarla a un chequeo de embarazo más tarde, así que convenientemente la traje. He traído el contrato y algo de información. Echa un vistazo. Cuando se mencionó el chequeo del embarazo, la expresión de Ming tenía un rastro de conmoción, pero aún no tomó las cosas que Wang le entregó. Ya que tienes otras cosas que hacer, primero debes llevar a mi hermana ahí.
Pasado mañana, en el cumpleaños de mamá, ven a buscarme después de su cumpleaños. Hermana, tengo cosas que hacer. Me iré primero. Después de decir eso, se puso de pie con la intención de irse. Obviamente, esta actitud no le da cara a Wang. Ming no sabía lo que estaba sucediendo, por lo que le preguntó de manera algo culpable: Ming, ¿cómo puedes tratar a tu cuñado así? Incluso si él pidió su ayuda con asuntos comerciales, seguimos siendo una familia. ¿Qué no se puede decir delante de mí? Obviamente, Wang trajo a Ming para obligar a Ming a firmar el acuerdo lo antes posible. Ming todavía puede lidiar con Wang, pero el temperamento de su hermana es muy grande. El dinero es solo un número en sus ojos, es lo menos valioso. Nunca tuvo que estar ansioso por esos números ni pensó que alguna vez tendría que preocuparse por eso. Por lo tanto, ciertamente no entenderá lo que significaba que cualquier inversión se gastara adecuadamente en el lugar correcto. Si ella supiera que Juan tiene poco dinero y él no ayudó, ella definitivamente haría un gran alboroto.